último, para cerrar este segundo panel, es la oportunidad de don Juan Pizarro Bamonde. Don Juan Pizarro Bamonde, que es contador público y auditor, magíster en finanzas y máster en tributación por la Universidad de Chile, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile y director de la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios, como también miembro de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Señor Pizarro, un gusto tenerlo acá. Comience con su exposición, cuenta con 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Chile por esta invitación. Creo que es muy importante la temática, más considerando que estamos actualmente, diríamos, en la discusión de lo que es un pacto fiscal que justamente busca una mirada de largo plazo. El tema que voy a tratar el día de hoy es crecimiento económico en la base de la sostenibilidad fiscal. Y diríamos, tiene mucha relación con lo que se trataba anteriormente de responsabilidad fiscal. Pero hay un ingrediente importante acá, que es el crecimiento económico, que quiero resaltar como eje central de esta sostenibilidad en el tiempo, y vamos a ver por qué razón es así, ¿ya? Primero, indicar que... Sí, ¿Le funciona o no? ¿Le alcanza a funcionar? Ya, en la siguiente. Ya. Ahí está. Ya. Lo primero, mencionar que desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal y desde el punto de vista de las finanzas públicas, se entiende que esta sostenibilidad se da en un contexto de solvencia financiera, que quiere decir que finalmente el Estado es capaz de cubrir sus obligaciones en el tiempo en forma sostenible, pero no solamente las obligaciones que dicen relación con la deuda pública, sino que también poder mantener el financiamiento de un gasto público en forma sostenible en el tiempo. Desde este punto de vista, destaco el crecimiento económico porque el crecimiento económico explica en torno al 80% de la recaudación fiscal según CIDEPLAN, en los últimos 30 años, de acuerdo a estos estudios que se han realizado. Esta recaudación fiscal, por tanto, es un elemento central en el financiamiento, que son los recursos propios del Estado que va generando para financiar el gasto público, pero también está la deuda, y la deuda, si bien tiene beneficios, también tiene riesgos implícitos, ¿no es cierto?, de que se escape más allá de lo adecuado. Por tanto, acá tiene que haber un sano equilibrio en estas variables, que es lo que vamos a denominar la sostenibilidad fiscal. Las fuentes de financiamiento de este gasto público son tres, pero diríamos la más importante, y dado este estudio de CIDEPLAN, es el crecimiento económico. Lo es también la eficiencia en el gasto público. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, existen ineficiencias en torno a 5.000 millones de dólares, que representan 1,5% del Producto Interno Bruto, y 64% de los planes y programas públicos, según DIPRES, están mal evaluados. Por tanto, hay un componente importante de eficiencia en el gasto. Y la mayor carga tributaria, que sabemos, va relacionada también con la capacidad del país de crecer, ¿cierto? Y de ir incorporando, en la medida que crece, una mayor carga tributaria que sea sostenible. Siguiente. Desde el punto de vista del crecimiento, este se ha incrementado por 3 en los últimos 20 años. Y esto también implica que el presupuesto fiscal se ha incrementado en torno a 6 veces en los últimos 30 años, que es bastante importante. Desde el punto de vista de este crecimiento, también tenemos dos etapas bien marcadas en nuestro país. El crecimiento que existió antes del 2014, que fue en torno a 4,7% promedio, también marcado con un superciclo del cobre, y el crecimiento posterior al 2014, que ha sido bastante débil, en torno a 2,2% promedio, ¿cierto? Y este año, puntualmente, 0%, el próximo año se estaría estimando en torno al 1,5% en el mejor de los casos. La siguiente. También vemos en contexto algunos países que han incorporado políticas fiscales competitivas, tales como Estonia, Irlanda, que han logrado escaparse respecto a Chile a partir del 2010 aproximadamente, países que han
tienen sistemas tributarios bastante competitivos y que han logrado mantener una recaudación en torno al promedio de la OCDE, también con impuestos bastante competitivos. Entonces, el crecimiento de Chile también se ve reflejado en esta baja o estancamiento en el nivel de ingreso per cápita. Desde el punto de vista de este crecimiento, un elemento central o un factor central que lo explica es el precio del cobre. Y ya hemos tenido un superciclo que duró 10 años, donde Chile hizo las cosas bastante bien, aplicó una regla fiscal de ahorro del 1% máximo, ¿cierto?, del superávit, que le permitió enfrentar momentos complejos posteriormente. Actualmente estamos en un ciclo similar, pero con la diferencia de que China está creciendo a la mitad de lo que crecía en el superciclo anterior. Por tanto, esta situación también pone desafío en términos de la sostenibilidad fiscal y poder mantener un crecimiento sostenible en el largo plazo. Esto es bastante preocupante, el crecimiento tendencial y potencial del país. Acá se ve un informe de Libertad de Desarrollo en función de los análisis del crecimiento tendencial. A partir del 2013 se hablaba de un crecimiento tendencial del país del 5% y fue bajando hasta llegar en la actualidad a un crecimiento tendencial del 2%. La gran pregunta es cómo recuperamos el crecimiento, porque dado esta situación, finalmente diríamos la política fiscal se hace bastante insostenible en el tiempo, en un escenario en que la deuda fiscal crece, en donde hay un déficit fiscal que solamente se ha logrado estabilizar en este último año, puntualmente. Sí. Por otra parte, la recaudación fiscal, a pesar, ¿cierto?, de distintas reformas tributarias, tenemos la reforma, ¿cierto?, del presidente Erwin, que tuvo un cierto incremento en la recaudación fiscal, en torno a 2 puntos de esta recaudación. La recaudación del 2014 estimaba 3 puntos del PIB, y solamente logró la mitad, y han sucedido también crisis financieras entre medio, ¿cierto?, la del 2008, también la crisis del COVID, que también tuvo una implicancia a nivel financiero, que han debilitado esta recaudación fiscal. La buena noticia es que el último año, ¿cierto?, a pesar de que aún no existe un pacto fiscal, se recuperó en torno a 2 puntos esta recaudación, también favorecida por este, diríamos, superciclo del cobre que nuevamente comienza y que se podría también mantener en el tiempo. Si hablamos también del sistema tributario, no podemos dejar de hablar de competitividad fiscal. Y acá Chile está al debe, es decir, desde el 2014 a la fecha, Chile ha bajado desde el lugar 28 al 35, estando casi en el último lugar de competitividad fiscal. Esto tiene relación también con aumentos sostenidos en los impuestos corporativos, que son los más dañinos para el crecimiento y la inversión, pero también una complejidad del sistema tributario que finalmente, dado todos estos cambios, no ha cedido, es decir, tenemos un sistema cada vez más complejo. Por otra parte, el gasto público en este mismo periodo de 20 años se ha incrementado 4,5 veces, es decir, hay una presión importante a nivel del gasto público, una presión que también genera tensión en el nivel de deuda, tensión en el nivel de la sostenibilidad fiscal. El último dato, ¿cierto?, de este presupuesto fiscal que se está tratando, ¿cierto?, habla de en torno a 26,5% del PIB de gasto público. Pensemos que la recaudación fiscal está en torno a 21% del PIB, es decir, hay un déficit que se va a tener que financiar probablemente con deuda, y ya se mencionaba que la deuda que estaba solicitando Hacienda estaba en torno a 21.000 millones de dólares, que es bastante importante, una deuda solamente comparable a periodos de crisis como fue el COVID. Sí. El superávit, por otra parte, se ve debilitado a partir también del 2014, va muy en relación con el debilitamiento del crecimiento, el estancamiento de la recaudación fiscal y el aumento sostenido de la deuda y del gasto público. La deuda pública, si consideramos la tendencia a partir del 2010, era una deuda bastante baja del país, muy similar a la de Estonia actualmente, pero actualmente se encuentra en 38% del PIB, solamente del gobierno central. Si sumamos la deuda de las municipalidades y la deuda de las empresas públicas, llevamos
un 58% del PIB. Y acá hay un ejemplo, Estonia, ¿cierto?, que es un país con un sistema tributario competitivo que ha estabilizado sus finanzas públicas, tiene una deuda cercana a lo que tenía Chile el 2010, a pesar de las distintas crisis que diríamos, se han presentado en el mundo en general, y a pesar de tener impuestos bastante competitivos. Este debilitamiento de la sostenibilidad fiscal también implica un debilitamiento de diríamos, de la calificación de riesgo del país. Sabemos que hay un tema latente en este momento, que varias clasificadoras de riesgo han dicho que evaluar, ¿no es cierto?, a Chile con perspectiva negativa en su clasificación. Esto no es solamente un problema diríamos, de las finanzas públicas, sino que nos afecta a todos, porque debilitar la posición de calificación de riesgo aumenta el encarecimiento, ¿cierto?, de los créditos hipotecarios, de todo, ¿cierto?, porque aumenta el riesgo país, en definitiva. Todo el país paga finalmente un problema de sostenibilidad fiscal. Y por tanto es positivo que el pacto tributario, después de una reforma tributaria que no tenía contemplado el crecimiento económico, haya incorporado el crecimiento económico, la eficiencia en el gasto. Hay dos estudios pendientes, uno de un grupo de destacados economistas y otro de la OCDE respecto a la eficiencia y el crecimiento económico. Creemos que es importante, pero también es importante el concepto del gasto tributario. Chile acá habla de aumento de los beneficios tributarios, ha ido progresivamente disminuyendo. Lo que requiere el país es más incentivos para volver a crecer. Creo que ahí hay un espacio importante. Estamos en un gasto tributario que está en torno al 1,5% del Producto Interno Bruto. El promedio de la OCDE es 5% del Producto Interno Bruto. El pacto tributario contemplaba también una evaluación de cuál era el impacto de esta reforma en el crecimiento económico, y los principales, diríamos, efectos negativos estaban en el impuesto al patrimonio y el impuesto corporativo. Favorablemente, el impuesto al patrimonio, el Estado renuncia por ahora, no sabemos cómo se va a suplir, porque se mantiene la meta de recaudación en torno a 2,7 puntos del PIB en este pacto, pero a mí personalmente me preocupa que el crecimiento se coloque solamente en una ficha que es I+D, que es investigación y desarrollo, siendo que en los diálogos tributarios se planteó como elemento central la educación de calidad. Está ausente de este pacto fiscal. Creo que ese es un elemento central que no puede estar supeditado a I+D si es que no existe una educación de calidad. Finalmente, creo que es importante considerar el crecimiento económico como eje central de un pacto fiscal. Es el que nos puede llevar, por un lado, a bajar la deuda, a tener un gasto público de calidad. Eso es lo que necesitamos, un gasto público de calidad, y aumentar la recaudación. ¿Ya? Esta recaudación tiene que ir de la mano, ciertamente, de crecimiento económico. Y creo que el país tiene oportunidades importantes. Esta es una lámina del ministro de Hacienda en el Chile Day, donde muestra que si Chile captura las oportunidades de la economía verde, podría aumentar su tasa de crecimiento en 2 puntos, es decir, llegar de 2,4 promedio, que es la tasa de oportunidad normal que presenta el ministro, a un 4,4%, que podría triplicar la economía al 2050. Es decir, ahí están las grandes oportunidades del crecimiento y de la sostenibilidad fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Juan. Le agradezco los datos tan interesantes, estos gráficos que aclaran bastante lo que se indica. No sé si hay alguna persona que haya formulado alguna pregunta por escrito, tenga algún interés. Parece que, no sé si Loreto por el público, nadie. Bueno, me parece que felizmente hemos logrado un panel que se integra muy bien, o sea, estos conceptos generales de ODS, después con la política de Colombia y después aterrizar con una visión general sobre la supuesta regla fiscal de Chile, que yo también soy crítico. En un artículo del 2018 en la revista Chilena de Derecho publiqué un artículo cuestionando también esta regla fiscal chilena, y que con los datos concretos de Juan creo que nos permite a todos que nos llevemos una visión general en esta materia.
Las preguntas son pero no sé, profesora, le vamos a dar la excepción, vamos a conceder la excepción como usted es parte de la organización, profesor Faúndez. No quiero romper la regla. Muchas gracias, presidente. No quería romper la regla, solamente como no... Quiero solamente preguntar a propósito de lo que estaba comentando Juan, del crecimiento, pero a propósito de lo que tenemos hoy en día que está en discusión en el Congreso, que es el presupuesto. Creo Sí. que justo está de cajón preguntar esto. Se proyecta un presupuesto y un gasto de un 3.5% más, ¿cierto? Sí. Eso es lo que está proyectando el gobierno. Y por lo tanto mi pregunta es, de acuerdo a lo que tú estás planteando, considerando los factores y los índices de sostenibilidad que tú muy claramente has expuesto, ¿cómo ves esa sostenibilidad frente al crecimiento también del gasto público? Porque tengo entendido que si ese gasto público va aumentando de aquí a 4 años más, tengo entendido, va también, y ahí viene mi pregunta, ¿cómo podría impactar en el siguiente gobierno? ¿Podrías dejarlo de cierta manera amarrado al siguiente gobierno a un posible presupuesto? No sé qué opinas tú. Justamente leía en Diario Financiero que la contratación diríamos, de personal a nivel de las entidades públicas ha aumentado en torno a 50% en los últimos 10 años. Creo que hay un tema importante. Muchos países colocan una regla respecto al nivel de contratación, ¿cierto? Para que sea neutral respecto a los gobiernos, a los ciclos económicos. Y creo que eso es sustancial, porque finalmente si el presupuesto crece 3,5% y el país crece 1,5%, se comienza a generar un problema de sostenibilidad. Y ya se está pidiendo 21.000 millones de dólares, y ahí Hacienda tuvo que entrar en explicaciones, que gran parte era para refinanciamiento, pero finalmente hay un incremento en torno a 8.000 millones, según lo que se está comentando, de la deuda pública. Entonces, por un lado, hay mayor presión del gasto. Hubo un tema diríamos, de una crisis que fue la del COVID, donde se incrementó el gasto y el presupuesto no se ajustó mucho a una situación de normalidad, sino que tomó en gran parte la base de una situación extraordinaria, que creo que también le resta sostenibilidad a la situación financiera a futuro del Estado, en cierta manera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por concluido el panel. Les recordamos que la segunda parte del día de hoy se va a desarrollar a partir de las 3 de la tarde con la conferencia magistral del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, profesor Fernando Serrano Antón. Y esto, como les digo, va a ser en el aula magna, ahí en el primer piso por Pío IX. Así que nos vemos a las 3 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia. Tuvo justo relación al tema.